Entonces, el día de hoy vamos a comenzar primero con un taller sobre el proceso de asistencia técnica en general y también ver cuál es la cartera que estamos manejando ahora y cuáles han sido algunos de los resultados y algunos procesos de cómo utilizar la plataforma y algunos errores comunes que hemos podido recoger a lo largo de los años. Luego procederemos con el taller de capacitación sobre estudio de la demanda. Luego veremos el tema de anteproyecto de arquitectura. Acá vamos a hacer un pequeño cambio en el cronograma. Después de arquitectura vamos a hablar sobre el estudio de evaluación de riesgos frente a fenómenos naturales. Esto porque a solicitud de los especialistas hemos notado que hay bastante que hablar sobre el tema de evaluación de riesgo. Es un tema muy importante y que probablemente se extienda un poco más de lo programado, así que por eso lo vamos a realizar un poco más temprano. Y ya por la tarde veremos el tema de topografía y suelos, ¿no? Entonces, la idea de este taller es capacitar tanto a las unidades ejecutoras de las distintas municipalidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, también como a los especialistas o técnicos que trabajan con estas municipalidades para una correcta elaboración de los documentos de los expedientes técnicos, ¿no? Todo en pro de una mejora. Por último, sí deseo mencionarles que después de cada taller o después de cada charla, el expositor compartirá un link donde se colocará tanto la asistencia como una encuesta de satisfacción. Si desean, pueden realizar esta encuesta y asistencia al final de cada una de las charlas específicas, o si desean pueden esperar al final del taller y seleccionar todas las opciones y opinar en general sobre todas las charlas a las que hayan asistido. De una u otra manera esto va a servir para, primero, generar su asistencia, porque a través de su asistencia también al final de toda la recopilación de estos talleres vamos a enviar un correo electrónico con todos los contenidos que hemos expuesto, número uno. Y número dos, porque también es importante recoger las opiniones de los asistentes. Así que después de cada charla, cada moderador va a compartir en su pantalla un link o va a compartir en el chat, perdón, un link donde se podrán registrar y también hacer comentarios sobre qué les ha parecido o algunas mejoras que ustedes planteen. Por último, normalmente los micrófonos van a estar apagados, pero al final de cada taller se van a aperturar primero para que puedan hacer las consultas a través del chat, como también pueden hacer las consultas a través del micrófono durante un tiempo determinado. Entonces, esta va a ser la forma en la que vamos a proceder. Nuevamente, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la asistencia. Y ahora vamos a comenzar con el primer componente de este grupo de charlas, que es que estará a cargo de la arquitecta Anaís Latorre y corresponde al tema de la asistencia técnica y la plataforma de Asitec. Y muchas gracias por su asistencia nuevamente. Buenos días con todos. Les saluda la arquitecta Anaís Latorre. Me encuentro encargada de admisibilidad, soy especialista de admisibilidad y estoy encargada, bueno, actualmente de la convocatoria 2023-2. Aprovecho también en indicarles para aquellas municipalidades. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Ah, ok. Aprovecho también para aquellas municipalidades que hayan postulado en esta convocatoria. Queríamos un poco darles la información porque imaginamos que deben estar a la espera de los resultados. Continuamos haciendo la verificación documentaria del expediente técnico y de los saneamientos físicos legales en conjunto con DISAFIL. Esperamos que ya la próxima semana se estén emitiendo los resultados a las bandejas de todas las municipalidades que hayan postulado, ¿no? Entonces,
dejando ya este dato importante, podemos pasar a ver el PPT que se ha preparado sobre admisibilidad, y donde, como bien comentó el arquitecto Portocarrero, vamos a tratar algunos puntos o errores que también se cometen durante la admisibilidad, ¿no? Voy a compartir un momento pantalla y me confirman si se ve. ¿Me confirman si es que se ve la pantalla? Sí, un momento por favor, estamos tratando de solucionarlo para poder compartir la pantalla. ¿Me confirman por favor si se ve la pantalla? Un ratito. Oh, buenos días. Sí, un momento por favor, estamos tratando de solucionar para poder mostrar la pantalla. Un momento por favor. Todavía no he empezado la charla de admisión. Bien, ¿me confirman si por favor se pueden verificar ya el PPT, la primera página del PPT?
Ok, entonces empezamos. La asistencia técnica, bueno, en la CITEC o a través de la CITEC, es una plataforma descentralizada que permite que muchas municipalidades de todas las regiones del Perú, en realidad, puedan postular para una asistencia técnica, la cual concluirá finalmente en la aprobación de su expediente técnico para la búsqueda posterior del financiamiento. En realidad, ahorita no tengo el dato exacto de cuántas personas son las que se encuentran conectadas, cuántas también tienen ya de repente su usuario registrado, ¿no? Pero de todas maneras vamos a empezar la charla brindando los datos más importantes, luego también la manera en cómo crear el usuario de ASITEC y terminaremos con los errores más frecuentes, ¿no? La asistencia técnica nos sirve para poder brindar orientaciones para mejorar la calidad de los expedientes técnicos de infraestructura educativa, ¿no? Nosotros tenemos servicios diferentes para los expedientes técnicos que no valían la información, ¿no? Pero sí orientan un poco el mejoramiento de estos expedientes técnicos, ¿no? Podemos realizar a través de consultas, mediante correos y llamadas, los correos dirigidos directamente a soporte ASITEC, donde pueden, soporteasitec@proniet.gov.pe, donde pueden realizar todo tipo de consultas, el cual será claramente dirigido hacia los especialistas o de acuerdo a la consulta que ustedes estén realizando para que la persona capacitada y encargada pueda brindar el asesoramiento y brindarles respuesta. Asimismo, nosotros tenemos diferentes asesorías, pueden ser reuniones presenciales o videoconferencias que también pueden ser programadas mediante la plataforma de ASITEC. Y de repente algunas reuniones que tengan en algún momento algún problema de poder acceder a la asistencia técnica, a las reuniones a través de la ASITEC, porque de repente se cuenta con muchas reuniones solicitadas, entonces los especialistas no se encuentran disponibles. Pueden hacerlo también a través de los encargados zonales o a través de soporte ASITEC solicitando alguna reunión, ya sea presencial o de videoconferencia, para que podamos ver la manera de acuerdo a la necesidad de poder designar una nueva reunión adicional a la que ya están permitidas dentro de la plataforma, ¿no? Otro de los servicios que nosotros brindamos es el seguimiento a los proyectos que ya se encuentran registrados, que ya han sido admitidos en nuestra plataforma, y lo hacemos a través de notificaciones. Una vez que, por ejemplo, ustedes actualicen el expediente técnico en base a las revisiones que han hecho los especialistas, también tenemos las notificaciones de revisión, que es cuando ya los especialistas emiten su ficha de revisión para que ustedes puedan levantar las observaciones que se hayan realizado, ¿no? También brindamos talleres, que son ese tipo de talleres, justo estamos hoy en uno de ellos, para una sensibilización y fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional de todas las municipalidades que requieran o que deseen postular mediante un proyecto. Y finalmente también tenemos la página de landing ASITEC, en donde pueden ingresar y tienen acceso a la directiva. Nuestra directiva vigente es la 011-22-PRONIET, donde podemos tener diferentes alcances, diferentes lineamientos de cómo se maneja la asistencia técnica. Incluso podemos verificar también las fichas de revisiones tipo, ya sea de las diferentes especialidades con las que contamos, y estudios básicos y costos. Y también incluso una ficha de verificación documentaria, que es la que ahorita nos encontramos realizando para aquellos proyectos que han postulado en la convocatoria y que están en evaluación para ver si son admitidos o no. ¿Para qué nos sirve este landing ASITEC y todo lo que incluye? Es que las municipalidades directamente, junto con su equipo técnico, puedan verificar lo que realmente nosotros revisamos, tanto en admisibilidad, que son 129 criterios de verificación documentaria que nosotros revisamos para determinar si un proyecto es admitido o no admitido. Posterior a ello, una vez que los proyectos son admitidos, pasan a revisión.
Y ya la ficha que se emite ya no es una ficha de verificación documentaria, sino es una ficha de revisión de cada una de las especialidades para que ustedes puedan saber el estado real de su expediente técnico, ¿no? Sus falencias, sus debilidades y puedan realizar la actualización correspondiente. Como bien lo indiqué, el proceso de asistencia técnica inicia primero con la elaboración del expediente técnico, la cual tiene que ser elaborada por el equipo técnico de que la municipalidad considere pertinente. Para ello hay una aprobación del equipo técnico y también hay una aprobación del expediente técnico. Es muy importante y cabe resaltar que todos los proyectos que postulan a las convocatorias es necesario que cuenten con una aprobación de este expediente. Y esta aprobación tiene que estar registrado en el formato 8A del mes. Entonces, es totalmente necesario porque aquellos proyectos que no cuenten con esta aprobación no podrían recibir una asistencia técnica. ¿Cómo podemos iniciar el proceso de asistencia? Mediante la publicación de convocatoria. Normalmente se hacen 3 convocatorias al año, salvo que por coordinación previa y por dirección ejecutiva se determine que haya menos o más convocatorias. Este año, por ejemplo, han habido solo 2 convocatorias. Ahorita nos encontramos cursando la convocatoria 2023-2. Entonces, nosotros publicamos a través de la página de ACITEC el inicio de la convocatoria y los plazos que tienen las municipalidades para poder hacer el registro de su usuario y para poder hacer también el cargado de su expediente técnico. Hay un plazo que puede ser de 15 a 20 días, dependiendo previa coordinación con la dirección ejecutiva. Y una vez concluido este plazo, las municipalidades no pueden cargar ningún proyecto técnico, ningún expediente técnico. La plataforma queda completamente cerrada. El expediente técnico solo se puede cargar durante el proceso de convocatoria. Entonces, pasamos al paso 2, donde se registran las solicitudes. El registro de las solicitudes inicia con la creación primero del usuario. Si ya cuentan con el usuario, pues bueno, solamente se ingresa a la plataforma y se registra una solicitud, ¿no? Ese registro de la solicitud, en la cual se tiene que, más adelante voy a detallarlo, pero en este punto es importante sí que haya, como ya les comenté, el expediente técnico aprobado, hay una designación de coordinador y todo el equipo técnico que tiene que estar pues debidamente firmado por el alcalde o el responsable de la unidad ejecutoria. En muchos casos es el alcalde, pero también podría ser otra persona el encargado de la unidad ejecutoria, ¿no? Y pasamos a la etapa 3, que es la admisión de proyectos, en donde nosotros hacemos la verificación documentaria para ver aquellos proyectos que cuenten con un expediente técnico completo, que sea posible poder evaluarlo y que no tengan algunas observaciones muy claras, como por ejemplo, y que no cuenten con saneamiento, que cuenten con especialidades o principalmente estudios básicos incompletos, ¿no? Entre otras observaciones que voy a detallar más adelante. Y luego, una vez que los proyectos son admitidos, estos proyectos pasan ya a la revisión netamente de las 3 etapas, que son estudios básicos, está conformado por 6 especialidades, la revisión luego de especialidades, que está conformado por 4, y la última, que es la revisión de costos, presupuestos y programas. Aquellos proyectos que se quedaron en la fase 3, que no fueron admitidos, tienen la posibilidad de en la siguiente convocatoria poder postular, siempre que, claro, subsanen las observaciones que ya se les ha realizado en la ficha de verificación documentaria. La asistencia técnica, nosotros, es importante un poco ponernos en contexto cómo ha ayudado hasta el momento la CITEC y la asistencia técnica que nosotros estamos brindando a todas las regiones. Son 21 regiones, tenemos hasta el momento dentro de nuestra fase de revisión, son proyectos que ya serán admitidos, que están pues en el camino de poder ser aprobados. Tenemos 526 proyectos de inversión, lo que significa 613 instituciones educativas, ¿no? Estos 526 proyectos están divididos en estudios básicos, en especialidades y costos. La gran mayoría, si bien ahorita están en estudios básicos, es necesario que las observaciones se levanten, que haya pues un constante manejo de levantamiento de observaciones para que rápidamente puedan pasar a la etapa de especialidades
y concluir con la etapa de costos. En la actualidad, en el 2023, nosotros, como ya bien indiqué, hay 526 proyectos en AT, 613 locales educativos en asistencia técnica, lo que significa pues 113.997 niños y niños que podrían ser beneficiados si es que los expedientes técnicos son aprobados favorablemente, ¿no? Aquí podemos ver un breve resumen de durante los años desde que se implementó la CITEC, que bueno, fue la implementación inició en el 2019, pero ya podemos tener proyectos culminados en el 2020. Fueron 16 proyectos beneficiando a 23 colegios y poco más de 4.000 niños. En el 2021 aumentó la cantidad de proyectos, son 62 proyectos, son 66 colegios y más de 17.000 niños que son beneficiados. En el 2022 tenemos 72 proyectos, tenemos una mayor amplitud de regiones, beneficiando a 85 colegios y a más de 17.000 alumnos. En el 2023, si bien vemos menor cantidad de proyectos, es porque todavía estamos en la última fase de este año, ¿no? Aquí podemos ver que los datos históricos que les he brindado en una gráfica para que haya un mejor entendimiento de los datos que se les están brindando. Entonces, los proyectos financiados desde el 2022 hasta el 2023 son más de 1.619.168.704 de soles invertidos. Son 114 proyectos de inversión, siendo beneficiadas 147 instituciones educativas y más de 30.000 alumnos. Estos proyectos financiados han sido a través de diferentes formas o diferentes variables. Los proyectos han sido financiados, por ejemplo, un proyecto mediante el decreto único del 2020, otros 3 proyectos fueron financiados mediante el decreto del 2021. Otra forma de financiamiento es por la ley del presupuesto del 2021, donde se financió a 6 proyectos. Decreto Supremo del 2021, donde se financiaron 52 proyectos. El Decreto Único del 2021, que financió a 4 proyectos. Así podemos continuar. En 2022, la Ley del Presupuesto financió 5 proyectos. Decreto Supremo del 2022 financió 37 proyectos. La Ley del Presupuesto del 2023, hasta el momento aprobado, financiado 3 proyectos. Tenemos también mediante la ley 3.1728 un proyecto financiado, financiado por el GORE 2 de este año. Entonces, volvemos hasta el momento. Es importante señalar que en esta fase que nosotros nos encontramos de admisibilidad de la convocatoria 2023-2, hemos tenido registradas 23 regiones, lo que significa 426 proyectos de inversión y 486 instituciones educativas. Es por eso que nosotros hasta el momento nos encontramos aún consolidando la información de la verificación documentaria que hemos hecho, porque bueno, en realidad la convocatoria fue un éxito porque tuvimos 426 proyectos de inversiones que han postulado. Esperemos que posterior a los resultados sea la gran mayoría de proyectos que puedan ingresar al CITEC para que puedan tener el proceso de evaluación de su expediente técnico y que concluyan lo que en realidad todos esperamos, que es la aprobación del expediente técnico para la búsqueda del financiamiento. Ahora sí, terminamos la etapa de admisión y vamos a empezar ahorita respecto a la plataforma de CITEC, ¿no? Lo que ya les había comentado, el registro, la creación de su usuario, y los errores más frecuentes de repente al momento de postular a la admisibilidad, ¿no? Entonces, la página de CITEC Cerna, este es un modelo del ejemplo cuando ustedes ingresan a la página de CITEC. Es importante indicarles
que en la parte izquierda de la pantalla, en donde nos dice, perdón, en la parte derecha, en la pantalla donde dice conoce más sobre la asistencia técnica, ahí podemos tener acceso al Dandigan CITEC, donde podemos encontrar toda la información pertinente para la asistencia técnica si ustedes requieren poder verificar. En la parte donde nos indica iniciar sesión, es importante que aquellas municipalidades que ya tengan creado su usuario, ¿no?, puedan ingresar con su usuario y con su contraseña. ¿Qué pasa? Porque a veces muchas municipalidades nos llaman o nos mandan un correo indicando que no pueden ingresar porque quizás se han olvidado pues la contraseña o el anterior alcalde no dejó la información pertinente. La recuperación de la cuenta es exactamente como la recuperación de un correo, ¿no? Ahí hay un icono que nos indica recuperar cuenta y hay que seguir los pasos para poder crear una nueva cuenta, una nueva contraseña, perdón, para que puedan volver a ingresar. Si de repente muchas municipalidades todavía no cuentan con el usuario creado ya, entonces tendrían que darle clic al icono donde dice usuario nuevo, crear cuenta. Entonces, una vez que nosotros ingresamos a crear cuenta, nos va a aparecer la pantalla que podemos ver, donde es necesario ingresar los siguientes datos: nombres y apellidos y DNI. Primero, aquí sí me gustaría recalcar, por favor, que los datos que se tienen que ingresar siempre tienen que ser del alcalde. No pueden ser del jefe de infraestructura, no puede ser del coordinador, no puede ser de un encargado del equipo técnico, no puede ser ninguna otra persona que no sea el alcalde. Entonces se requiere el nombre y apellido del alcalde, se requiere el DNI del alcalde y es por eso que también solicitamos la resolución de designación de la autoridad, ¿no? La credencial que les brinda el Jurado Nacional de Elecciones en formato PDF al alcalde. Eso tiene que cargarse. Podemos ver en la pantalla, hay un más que dice cargar, ahí tiene que cargarse la resolución. Es necesario los datos importantes como el teléfono, correo vigente del alcalde y una contraseña que ustedes crean conveniente que tenga máximo 10 caracteres. Una vez que yo pongo registrarme, no es que yo ya tenga la cuenta activa, es decir, debo de esperar que soporte me valide la cuenta y para esto me va a validar pues los datos importantes como que yo haya registrado efectivamente los nombres del alcalde y todos los datos del alcalde y que efectivamente la resolución corresponda al alcalde, ¿no? Una vez que nosotros esperamos que se nos active esto y que nos valide PRONIET, ya podríamos recién ingresar, ¿no? Como mostré en la pantalla anterior, ingresar con nuestro usuario y con nuestra contraseña. Como bien indica ahí, solo pueden registrarse los funcionarios de los gobiernos regionales y locales, ¿no? El alcalde o el gobernador, respectivamente, que pertenezca a una unidad ejecutora digital. Una vez que ya tengo mi cuenta y que ingreso, me aparece esta primera pantalla. Y si yo, quiero registrar mi solicitud, debo de ingresar en el icono derecho, donde nos señala registrar solicitud. Y como bien indiqué también al inicio, solo pueden registrarse los proyectos durante las convocatorias que nosotros tengamos vigentes. Al nosotros registrar una solicitud, nos aparece esta primera pantalla en donde inicialmente tenemos que buscar nuestro código de inversión, único de inversión del proyecto que nosotros vamos a registrar. Hacemos la búsqueda y automáticamente la información se jala a través de la página del MEC y se llenan los datos principales del proyecto. En la parte baja podemos observar si nos piden los datos del coordinador, ¿no? En este caso el coordinador que forma parte de la declaración jurada de aprobación del equipo técnico, ¿no?, que ha realizado la alcalde. Entonces ponemos coordinador, es importante poner el DNI, el nombre, un teléfono, un correo, CIP o CAP, ¿no?, el número de CIP o CAP correspondientemente. Para esto, vuelvo a recalcar, por favor, es necesario que el proyecto de inversión que se ingrese tiene que cumplir con lo siguiente. Tiene que estar activo, tiene que estar viable,
no puede estar duplicado y tiene que estar registrado en la fase de ejecución por la unidad formuladora, además de contar con la culminación de la fase de formulación. Es decir, tiene que haber un expediente técnico aprobado y cargada la aprobación en el mes, en el SCI del mes. Finalmente, voy a ingresar los datos de la institución educativa que forma parte de mi proyecto o de las instituciones educativas que forman parte de mi proyecto. Nosotros, o la plataforma en realidad permite solo el ingreso de 5 instituciones por proyecto, ¿no? En realidad muchas veces nos preguntan hasta cuánto o si recomendamos o no. En realidad nosotros no podemos recomendar si van a tener un proyecto de 3, 4 o 5 instituciones educativas, pero lo que sí dejamos en claro es que si es un proyecto que tiene 2, 3 o 5 instituciones educativas, todas avanzan en conjunto. Es decir, si una se quedan todas, ¿no? Entonces, esa evaluación ya la tiene que realizar el alcalde con su equipo técnico y considerar si es pertinente ingresar la cantidad de instituciones educativas que ellos consideren. Bueno, aquí lo que nosotros quisiéramos también ponernos en conocimiento es el logro que tuvimos en el 2022 de buenas prácticas en gestión pública por la plataforma virtual de ACITO, ¿no? Y empezamos ahora sí con los errores más frecuentes al momento de la admisibilidad. Al momento de hacer el registro, uno de los criterios que nosotros solicitamos es la resolución de aprobación del proyecto, ¿no? Muchas veces se ha verificado, incluso en esta admisión también, de que muchos proyectos que han postulado no cuentan con un expediente técnico aprobado y que esté registrado en el mes, ¿no? Eso no nos permite que nosotros podamos continuar con la admisibilidad porque no, por directiva, no está permitido hacer la evaluación y la admisión de estos proyectos, ¿no? Otro error frecuente es la factibilidad. Muchas veces vienen aquí las municipalidades posterior a la admisibilidad indicando que, bueno, con su equipo técnico que ellos han presentado, la factibilidad de servicios, el hecho de que haya un documento cargado en ese ítem no quiere decir de que eso sea una factibilidad, ¿no? Nosotros la factibilidad la evalúan los especialistas correspondientes, la factibilidad la verifican nuestros especialistas de instalaciones sanitarias, y lo mismo con el de eléctricas, ¿no? Entonces, ellos verifican que la factibilidad de servicio pues no sea de repente un recibo, no sea una declaración jurada de que yo cuento con agua, con luz, sino pues una factibilidad de servicio que sea mínima, ¿no? Debe contener pues con parámetros como puntos de empalme, con red pública, diámetros de tubería, presiones de agua, horas de continuidad del servicio, ubicación de red de agua y de desagüe, ¿no? Porque hay que entender que la factibilidad de servicio no solo nos sirve a nosotros para poder tener conocimiento de estos datos, sino en realidad también para el equipo técnico que ustedes tienen, ¿no? Porque han debido de proyectar o tener el proyecto teniendo estas consideraciones. Entonces, si no está muy claro para ustedes como equipo técnico, entonces para nosotros con mayor razón, ¿no? Otro error frecuente son los documentos de saneamiento físico legal. Podemos verificar diferentes documentos que se cargan en la plataforma, incluso muchas veces declaraciones juradas, ¿no? Pero esos documentos claramente no son válidos, ¿no? Se tiene que contar con un documento de saneamiento físico legal donde se encuentre a nombre del Ministerio de Educación. En el caso de admisibilidad y de las convocatorias que nosotros tenemos, este ítem importantísimo de saneamiento físico legal, de manera interna en MINEDU nosotros tenemos un órgano competente para ello, que es DISAFI, son los que están también en conjunto con nosotros revisando el saneamiento físico legal de todos los proyectos que han postulado, por ejemplo, en esta convocatoria
que nos encontramos cursando al momento, ¿no? Entonces, si se hace una revisión exhaustiva por el órgano competente, ¿no? Otro error frecuente son los planes de contingencia. A veces el plan de contingencia no garantiza o no contempla adecuadamente las acciones para garantizar que el servicio educativo no quede suspendido, ¿no? Que continúe pese a que el proyecto, por ejemplo, puede estar en ejecución. Y aquí pasamos ya a los errores frecuentes en diferentes etapas, tanto en la etapa de estudios básicos como en la etapa de especialidades y de costos. Perdón, antes de pasar ya a las fallas que pueden haber, sí me gustaría también indicar que es importante que siempre la documentación que se registre para la convocatoria, sobre todo en los primeros criterios como solicitudes, declaraciones juradas, esté firmada siempre ya sea por el alcalde o por el encargado de la unidad, responsable de la unidad ejecutora que esté registrado en el MES, ¿no? Entonces, en muchos casos sí hemos visto que incluso firman las dos personas, no hay ningún problema, pero sí es importante que firme cualquiera de ellos dos, ¿no? Porque hemos visto solicitudes que firma cualquier otra persona que no son ellos dos, entonces para nosotros no es válido, ¿no? Una solicitud que no le está pidiendo ni el alcalde ni el responsable de la unidad ejecutora no tiene validez. Ahora sí pasamos a la etapa de estudios básicos. Por ejemplo, en la especialidad de EVAD, no se cuenta con un informe de EVAD elaborado según los requerimientos de la normativa del CNEPRED. Aquí aprovecho también en indicar que para nuestro equipo técnico es importante que el encargado del EVAD sea un profesional que esté registrado en la CNEPRED, ¿no? También es importante, aprovechando el equipo técnico, que por ejemplo el encargado de instalaciones sanitarias sea un ingeniero sanitario, que el encargado de las instalaciones eléctricas sea un ingeniero electricista, el encargado de arquitectura sea pues un arquitecto, ¿no? Entonces, que corresponda de acuerdo a su especialidad. Aquí pueden también surgir muchas dudas, así nos consultan a un arquitecta, el equipo técnico, mi coordinador, por ejemplo, es un ingeniero, puede estar encargado de algunas especialidades que les correspondan, ¿no? Como por ejemplo topografía, mecánica de suelos, estructuras. Sí, el coordinador, si en este caso es un ingeniero y ustedes desean de que esté encargado de otras especialidades, no hay ningún problema, siempre que corresponda, ¿no?, a lo que en realidad el profesional está encargado, ¿no? Otro error que encontramos en estudios básicos es que no se cuenta con el estudio de demanda correctamente elaborado. Acá precisamos que es muy importante tanto el informe de evaluación de riesgo como el estudio de demanda, ¿no? Tener un estudio de demanda correctamente elaborado para que nosotros podamos pues admitir un proyecto que pueda pasar a una evaluación, que si bien se entiende durante la revisión va a tener cambios y va a tener mejoras, que por lo menos estos dos documentos consideren todo lo que deben considerar, ¿no? Otro error es que no se señalen los ambientes correctamente dimensionados en cumplimiento con la normativa de la infraestructura del sector educativo. En estudio de mecánica de suelos, se tiene con mayor a 3 años o se elabora sin respetar la cantidad y profundidad de los puntos de exploración establecidos por la norma. También podemos verificar pues incompatibilidades justo en el saneamiento físico legal con el levantamiento topográfico, por ejemplo, la información que se haya levantado, que se haya cargado en el estudio de topografía, lo que conlleva que de repente se puedan exceder las tolerancias permitidas, ¿no? También que haya un estudio de demolición incompleto o desarrollado sin tener el sustento técnico. Nos ha pasado que en muchos proyectos hay proyectos que sí requieren de un estudio de demolición y que no ha sido considerado por el equipo técnico, ¿no? Entonces,
ahí ya tenemos un estudio básico con el que no se cuenta, que es la de demolición. En caso del proyecto no requiere una demolición, obviamente no se considera pues, como que no tengan esa especialidad, ¿no? Simplemente sería no aplica o no lo requiere. No se cuenta, por ejemplo, en arquitectura, que no se cuente con los planos ni documentos técnicos de evacuación y señalización, que no se cuente con CIRA, es importante, que no se haya presentado también el certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Pasamos ya a la etapa de especialidades. Como ya mencioné antes, otra de las fallas es que no se cuente con las factibilidades de servicios de electricidad, de agua y desagüe. En muchos casos, de repente sí se cuenta con la factibilidad, pero el documento presentado no corresponde. Entonces, nosotros no podemos validarlo e indicar que es una factibilidad, ¿no? Al no contar con factibilidad eléctrica, por ejemplo, no se ha evaluado si es necesario implementar un sistema de utilización particular, por lo que tampoco se ha realizado la solicitud de fijación del punto de diseño inmediato. ¿No? En muchos de los casos los proyectos pueden necesitar o requerir esta media atención y no se ha considerado por parte del equipo técnico de ustedes. También en estructuras, por ejemplo, la necesidad de actualizar el diseño estructural, la arquitectura se detalla y las instalaciones al anteproyecto de arquitectura aprobado. Que no se presenten los planos estructurales, los planos de instalaciones, letrados, especificaciones técnicas, por ejemplo, del plan de contingencia. Podemos verificar también incompatibilidad entre planos, planos de detalles, memorias, letrados, especificaciones técnicas. Una falla clara que hemos encontrado en muchos proyectos que han postulado, por ejemplo, en esta convocatoria, es que en muchos documentos que presentan no sabemos si lo que se realiza es de repente un error de digitación, un error de copia, pero en muchos de los casos quizás la primera imagen sí nos habla del proyecto, ¿no? Que estamos revisando, pero automáticamente pasamos a la hoja 2, a la 5, a la 10, a la 20 y aparecen otros proyectos. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos determinar si lo correcto es lo que está en la carátula o lo que está en el membrete o lo que está en el documento pasando a hacer evaluación. Entonces, como no se puede determinar cuál es la falla, en realidad, pues para nosotros no cuenta, ¿no? Entonces, para esto sí, y estamos recalcando las fichas de verificación documentaria, se tiene que corregir y determinar, ¿no? Pueden decir, no, hubo un error, pero en realidad, cuando hay tantas incompatibilidades, sí podríamos asegurar que en realidad ese documento está elaborado para el proyecto, ¿no? Que está postulado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, con los errores en los membretes, con los errores en las carátulas y con los errores en lo que se detalla en documentos. También vemos que en muchos casos no se detallan las instalaciones de comunicaciones. Es importante entender que la especialidad de instalaciones eléctricas viene conjuntamente con comunicaciones. Entonces, muchas veces solamente se presenta la documentación eléctrica si no se presenta de comunicaciones. Y los dos son igual de importantes para poder tener sí cuenta en esa especialidad, ¿no? No se consideran, por ejemplo, también los equipos para el suministro eléctrico de emergencia y principalmente hay incompatibilidades entre las distintas especialidades. En la etapa de costos y presupuestos, no se cuenta con los documentos en formato editable. Aquí sí hago un hincapié y me gustaría, por favor, que presten suma importancia. No se están cargando en muchos de los casos los documentos en versión editable y en PDF, ¿no? Es necesario que se carguen ambos documentos. No es excluyente, o sea, es decir, no porque yo no haya cargado de repente mi Excel o mi PDF estudios básicos en costos, o por eso no voy a ser admitido. No es excluyente, pero sí se requiere para que por favor los especialistas, una vez si el proyecto es admitido, pueda ser revisado, ¿no? Porque entendamos que el expediente técnico que se ha cargado hasta el momento, ¿no? Cerrada la convocatoria, si es que es admitido, no es que ustedes se les va a devolver y van a levantar las observaciones, no. Este grupo de proyectos que pasan a ser admitidos pasan directamente a los revisores y los revisores van a emitir su ficha de revisión
y les harán las observaciones pertinentes, ¿no? Entonces, se pierde un poco, yo creo, de esta importante revisión, porque los especialistas van a comenzar a hacer las observaciones frecuentes, ¿no? Como que no está completa la documentación, como que falta la versión editable. Entonces, se pierde esta revisión importantísima que puede determinar para que ustedes puedan subsanar a la brevedad posible y devolver el expediente, ¿no? Una vez que ya el proyecto es admitido, empezamos esta metodología de que nosotros emitimos nuestra ficha, ustedes como equipo técnico subsanan y actualizan y nosotros volvemos a revisar y volvemos a emitir una ficha y esa es la forma de trabajo. Entonces hay que entender, sí, que no vamos a pasar de la etapa de estudios básicos mientras no se tengan aprobadas los 6 estudios. Pasamos a etapa de especialidades, no se pasa costos hasta que no se tenga las 4 especialidades aprobadas, ¿no? Entonces, sí es importante de todas maneras cuando uno va a levantar las observaciones, procurar levantarlas en todas las estudios básicos y en todas las especialidades para poder ganar un poco el tiempo, ¿no? Y que no nos ganen a nosotros. Volviendo a la etapa de costos, otras fallas también, la estructura del presupuesto ha sido trabajado por bloques y no por especialidades, lo que dificulta que el especialista pueda, pues, realizar una mejor revisión. No se cuenta con la hoja de consolidados, no se cuenta con el cronograma de desembolso, no se presentan las cotizaciones completas, muchas veces solamente se presenta una cotización. De todas maneras, siempre recomendamos que sea de 3 a más. No se presentan cuadros comparativos de proveedores, que es lo que también va a pedir el especialista en su momento. Hay deficiencia en la estimación de cantidad de mano de obra y rendimientos. Entonces, son varias observaciones que es bueno tenerlo previo al cargado del expediente para reducir un poco estas observaciones que puedan rápidamente pasar a la siguiente etapa, ¿no? Aquí, antes de ver los últimos proyectos que nosotros hemos tenido, sí me gustaría recalcarles la asistencia técnica tiene un plazo aproximado de 11 a 12 meses. Nosotros, para poder concluir las 3 fases, ¿no? Nosotros normalmente, por ejemplo, si tenemos, ahora que hemos iniciado la convocatoria 2023-2, todos aquellos proyectos que fueron admitidos en el 2022-2 y que no hayan concluido hasta ese momento satisfactoriamente la asistencia técnica, lamentablemente tienen que ser descalificados, ¿no? Eso está determinado ya por directiva. Nosotros realizamos esta descalificación para una especie también de depurar aquellos proyectos que quizás solamente al inicio actualizaron y luego pues no estuvieron más en 5, 6, 8 meses no aparecieron, entonces difícilmente que en 2 meses se pueda pues concluir las 3 fases, ¿no? También muchos alcaldes a veces nos preguntan y nos dicen, pero arquitecto, o sea, ¿tengo que esperar 12 meses para que sea aprobado? No. En realidad la aprobación del proyecto podría concluir las 3 fases en 2 meses, en 3, en 6, en 11. Quizás a otros les toma, son incluso descalificados y vuelvan a postular y les cuesta 2 convocatorias, no sabemos. Pero en realidad esto, más que depender de nosotros, depende mucho del equipo técnico con el que ustedes cuenten, porque las observaciones que se van a realizar, obviamente del expediente técnico, son muchas observaciones o son pocas, va a depender de la habilidad que tengan para poder subsanarlas rápidamente y pasar a la siguiente etapa. Muchas veces, como les digo, se les hace algunas observaciones y no aparecen más en 5 meses, en 6 meses, entonces nosotros se nos complica un poco, ¿no? Mantener el ritmo. A veces sí entendemos que de repente hay observaciones que tomen mucho tiempo de levantar y entendemos que de repente pues a las municipalidades les tomen 2, 3 meses, ¿no? En ese caso sí se entiende, pero a veces hay otros casos en los que en realidad las observaciones son subsanables y son mínimas y que igual les toma mucho tiempo levantarlas, ¿no? Entonces se pierde un tiempo muy valioso para poder concluir con la fase, con las etapas de asistencia técnica. Finalmente, sí nos gustaría ponerse en conocimiento ya los proyectos que se encuentran en ejecución o que ya culminaron. Son proyectos que han sido aprobados por todo nuestro equipo.
el colegio, por ejemplo, 86 de Puno, la institución educativa 183 de San Martín, la institución educativa 81946 de La Libertad, el colegio 38451 de Ayacucho, institución La Cordillera de Piura, institución educativa 82740 de Cajamarca, colegio, institución educativa 33252 de Huánuco, institución educativa Las Américas de Cusco, institución educativa 646 de Cusco también, institución educativa secundaria San Miguel de Puno, institución educativa 72123 de Puno, institución educativa 72354 de Puno, y voy a verificar, a ver si a partir de ahora hay consultas. Voy a responder primero las que están escritas en el chat, y si luego tienen consultas adicionales, vamos a levantar la mano para poder contestar, ¿sí? Un momento, por favor, estoy leyendo los mensajes. Las consultas los vamos a realizar en un momento. Primero voy a responder los mensajes que ya se enviaron, pero sí les pediría que ahora, por favor, ya no lo envíen mediante mensaje, sino vamos a conversarlo, pero primero voy a responder a los que ya se enviaron hasta el momento. Un momento, por favor, que recién lo voy a leer. Ya, a ver, la primera pregunta, por favor les pediría que ya no mandemos mensajes para poder responder. La primera pregunta que vimos por ahí mientras yo realizaba la ponencia era si estaba permitido más de 5 colegios, y como bien se indicó, no, el máximo de instituciones educativas por proyecto de inversión es de 5. ¿Pueden ser menos? Sí, pueden ser menos. La siguiente pregunta durante la ponencia, que fue la de estudio de mecánica de suelos mayor a 3 años. Aquí sí me gustaría precisar, porque se ha hecho la consulta directamente con la especialista de mecánica de suelos. Lo que pasa es que hay algunos proyectos que han sido de repente o que tienen aprobación antes del 2018, y se están cargando los mismos. Hay que entender que hay documentación que se tiene que actualizar, y uno de ellos, por ejemplo, es la de mecánica de suelos. En finales del 2018 hay que entender que hubo un cambio en la normativa, y
con diferentes lineamientos y parámetros, y se entiende que de repente aquellos proyectos que hayan sido aprobados, que hayan sido elaborados antes de esa fecha, no van a responder a la normativa actual, ¿no? Entonces, por eso es que habíamos puesto, pues, eso de los 3 años, pero en realidad son que todos los proyectos que ahorita se encuentran deben corresponder a esta normativa, ¿no? Sigamos a la siguiente pregunta, que por ahí hubo en el chat. Un momento, por favor. Un momento, por favor, para poder leer, porque aquí hubo una más grande. Pero un momento. Ya, a ver, un momento. La siguiente pregunta, donde nos indica detalle de las asistencias. Sí, si bien es cierto, sí, muchas veces y en algunos de los casos las revisiones varían, ¿no? Varían también por agentes externos a nosotros. Justamente por eso es que nosotros tenemos las diferentes plataformas, tenemos a los encargados zonales, tenemos las videoconferencias, para que de repente este tipo de observaciones que ustedes señalan que de repente no se les ha realizado con anterioridad y se está realizando ahora, puedan pues ser aclaradas, ¿no? Junto con todas las partes. Entonces, cuando ha sucedido, porque sí hemos tenido también, se ha manejado de esta manera, y se ha podido pues subsanar o llegar a un acuerdo tanto entre los especialistas de nosotros como el equipo técnico de ustedes, incluyendo también la presencia del alcalde, ¿no? Un poquito. Voy a seguir leyendo las preguntas. Un momento, por favor. Ya, la siguiente pregunta nos indica sobre la normativa para instituciones GED y también para el cálculo de la demanda. Esa información se les va a brindar justo los especialistas que les corresponde poder brindarles esta capacitación, y para ello está programado también el día de hoy en los talleres, ¿no? Entonces, esas consultas directamente de las especialidades las van a poder realizar en ese momento. Un momento para poder seguir leyendo las preguntas. Dice... lo de las sedes descentralizadas. Sí, si bien en este año, como hemos estado en los últimos años, hubo estas sedes descentralizadas o equipos descentralizados, ha habido pues algunos cambios o reajustes que no dependen de nosotros, ¿no? Sino de dirección ejecutiva, y de acuerdo a eso, con el equipo que hasta el momento tenemos, es con el equipo que nosotros redistribuimos las cargas de revisiones que tenemos, ¿no? Entonces, no es que específicamente solamente lo revise la sede central, tenemos diferentes profesionales en las regiones, mejor dicho, de diferentes especialidades. En algunas regiones de repente sí tenemos todas las especialidades, en otras no, y por eso también nos podemos apoyar de la sede central como de otra sede también.
Aquí había otra consulta también, si los proyectos nuevos se les hace acompañamiento durante la elaboración y no. Nosotros como unidad gerencial de convenios no realizamos ningún tipo de acompañamiento para la elaboración de su expediente técnico. Brindamos quizás sí los lineamientos, que es lo que pueden verificar en el landing ACITEC, donde puede un poco ayudarse los especialistas para verificar que cumplan con la normativa, con lo que nosotros pedimos durante la elaboración de ese expediente. Pero finalmente todos los proyectos que postulen en la convocatoria tienen que estar aprobados previamente por el alcalde y tiene que estar pues registrado en el MEF, ¿no? Junto con su resolución de aprobación. Un momento para seguir leyendo. Exacto, punto por esto. Un momento. Aquí hay otra pregunta también que indica que a qué se debe que la convocatoria sea solo 2 veces por año. En realidad eso no lo determinamos nosotros, lo determina la dirección ejecutiva junto con nuestra dirección también de convenios. Entonces, de acuerdo a lo que ellos determinen, es que nosotros lanzamos las convocatorias, ¿no? Incluso las fechas, el tiempo que se deja aperturada la convocatoria, todo siempre está determinado primero por dirección ejecutiva. Un momento para seguir leyendo. Como bien indiqué hace un momento, nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas para que durante ustedes ya la revisión, ¿no? Una vez que el proyecto ya es admitido, pueda pues justamente tener este alcance directo a través de videoconferencias o de manera presencial entre los evaluadores y el equipo técnico, ¿no? Para aclarar de repente estas ciertas dudas que en algunos casos puede surgir por este cambio de evaluador que indican que se ha realizado, ¿no? Respecto a las capacitaciones presenciales, en realidad todavía no nos han indicado, pero sí podría de repente enviar un correo indicando para que se pueda hacer la consulta directamente y darle una respuesta, ¿no? Un momento para poder seguir leyendo. Respecto a la demanda, veo que hay otra observación. Como bien indiqué, ahora que me precede un responsable, el especialista, va a poder también subsanar esas dudas. Aprovecho también, por favor, hasta el momento que también pedirles, sí, y es muy importante cuando postulen, que su proyecto no se encuentre duplicado. En esta convocatoria se han encontrado varios proyectos que están duplicados. Entendemos que quizás por desconocimiento de la municipalidad, pero tiene que designar un profesional para que haga esta corroboración, porque puede de una u otra manera determinar en la admisibilidad de su proyecto. Sí, de todas maneras, sí nos ha pasado que nosotros iniciamos verificando la duplicidad, ¿no? De estos proyectos, y hay muchos proyectos activos, y también entendemos que en el camino o en el interín de estas semanas que nosotros hemos tomado de revisión, muchos proyectos que hacían duplicidad se han cerrado. Entonces nosotros al finalizar, poco antes de emitir las fichas, nosotros vamos a hacer una nueva revisión para determinar que efectivamente esos proyectos ya no están generando duplicidad o sí, ¿no? Según corresponda. Pero sí pedimos siempre que es mejor que los proyectos estén cerrados antes de que inicie la convocatoria, ¿no? Para evitar que puedan haber estos errores. Un momento.
Había otra pregunta también que indica, un ratito, que el proyecto de ustedes, a ver, un ratito. Si el proyecto está aprobado y con contrato liquidado y encontrar las observaciones. Nosotros no brindamos asistencia técnica a un proyecto que se encuentre en ejecución. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Veo otra pregunta de estudio de mecánica de suelos que en realidad lo va a poder subsanar el especialista, responder. Sobre las capacitaciones presenciales en Cusco, se está haciendo en Huánuco y en Cusco las próximas semanas. Entonces, por favor, pueden también solicitarlo mediante su encargado zonal. La siguiente convocatoria esperemos que pueda ser a inicios del próximo año, pero como bien lo digo, depende todo de dirección ejecutiva y nosotros podemos abrir y aperturar la convocatoria, ¿no? Pero estén atentos porque esperemos que pueda ser a finales de enero, inicios de febrero quizás. Hay otra consulta mecánica de suelos que les pediría que por favor se la hagan al especialista en cuanto él brinde su charla. Veo también que indican sobre la elaboración del expediente técnico, ¿no? En conjunto con la asistencia técnica, pero de acuerdo a nuestra directiva, nosotros solamente podemos revisar los proyectos que ya son aprobados previamente, ¿no? No existe, todavía no está determinado en nuestra directiva como alineamiento que nosotros podamos hacer el acompañamiento. Finalizar la charla, sí se van a compartir los enlaces, no se preocupen. Y el reporte de la convocatoria 2023-2, como lo dije al inicio, empezando la charla, esperemos que se esté brindando en la próxima semana. Estamos terminando de hacer la consolidación de todos los datos. Recuerden que han sido más de 400 proyectos que hemos venido revisando, ¿no? Y son 129 criterios que revisar por proyecto. Adicionalmente al de saneamiento físico legal que está realizando lo de ISAFI. Eso del certificado se les indicará al finalizar, ¿no? Ahora sí, por favor, agradezco las consultas y la atención prestada, pero ya debo de concluir y dar pase al siguiente especialista de demanda. Por favor, se va a enviar también un link de la asistencia para que pueda ser invitado, ¿no? De todas maneras, igual cualquier consulta o cualquier duda, mediante soporte Asitec, la pueden designar si se trata de admisibilidad hacia mí. Al finalizar, el arquitecto de Roberto Carrero va a dar algunos puntos importantes de repente para los enlaces o para, alguna otra información que ustedes requieran. Gracias. Buenos días con todos. Quien les habla es Cristian Hasawi, especialista en demanda del PRONIET. Vamos a empezar con ver el estudio de demanda. El estudio de demanda comprende el análisis de la demanda, el análisis de la oferta y la determinación de la brecha de un proyecto de inversión. Todo esto va a permitir que al final se dimensione el proyecto en función al número de alumnos resultantes. La documentación que debe contener el estudio de demanda es la memoria descriptiva, ya sea en Word o en PDF, los cálculos que sustenten la memoria descriptiva, en archivo en Excel, las nóminas de matrícula de la institución en estudio y las actas consolidadas de evaluación integral también de la institución en estudio. Deben ir en PDF. No es necesario que lleven las firmas
de la institución. Asimismo, se tiene alguna otra documentación en el caso de las complejidades de ciertos proyectos, ¿no? Esto es requerir información de lo que es la Dirección Regional de Salud de la jurisdicción en estudio, en lo que respecta a la determinación, se requiere para la determinación del área de influencia, de la población de referencia y de la población potencial, y a veces en algunos casos documentación para la oferta, ¿no? En casos muy excepcionales. Pero generalmente los 4 puntos iniciales son los que se requieren sí o sí para determinar el estudio de demanda, ¿no? Un punto aparte es el tema de las nóminas de matrícula y las actas consolidadas de evaluación integral. Se presentan 4 casos. Básicamente, los 2 primeros, y el punto C y D, que son algunas excepciones. Paso a detallarlos. Generalmente, entre los meses de enero y marzo, no tenemos nuevos alumnos matriculados, ¿no? Generalmente esto es en abril. Entonces, entre los meses de enero y marzo, lo que nosotros requerimos es que nos manden o nos envíen las nóminas y actas de matrícula de los 5 últimos años anteriores al año actual. Por ejemplo, si estuviésemos en el año 2024, tendrían que remitir las nóminas y actas entre los años 2018 al 2023. Perdón, de los años 2019 al 2023, ¿no? Entre los meses de enero y marzo tendrían que remitir de los 5 últimos años anteriores al año actual. Entre los meses de abril y diciembre, como ya en abril prácticamente se inicia la matrícula, sí es necesario de que se envíen también del año actual, ¿no? Entonces, en el año 2024, si ya estamos, por ejemplo, en el mes de mayo, deberían remitirse las nóminas entre los años 19, 20, 21, 22, 23 y 24 inclusive. Lo que es actas sí serían los mismos 5 años. ¿Por qué? Porque las actas consolidadas no se tienen hasta el fin de año o hasta el siguiente año, cuando terminan vacacional, ¿no? Los alumnos que no han podido aprobar en el ciclo regular. Entonces, entre los meses de abril y diciembre, sí se requerirían 6 años, incluyendo el año actual, de lo que es la documentación concerniente a las nóminas. Y en lo que es actas, sí de los últimos 5 años anteriores al año actual. Acá hay una excepción, que es si entre los meses de enero y marzo aún no se cuenta con las actas del año anterior, ¿no? Pueden haber casos, como les digo, de que ciertas actas no llegan ni siquiera a fin de año, todavía no se tienen, y menos aún en los meses de verano. Son casos muy excepcionales. Entonces tendría que ser los 6 últimos años anteriores al año actual, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de nosotros, estamos en el año 2024, tendrían que ser los años 18, 19, 20, 21, 22 y 23, ¿no? Y en lo que respecta a las actas, tendría que ser los últimos 5 años anteriores al año actual, o sea, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo hipotético todavía no tenemos actas de 2023, ¿no? Entonces no podemos considerarlas. Otro caso excepcional es si a partir del mes de abril aún no se cuenta con las nóminas del año actual. Si las nóminas, si no se cuenta aún con las nóminas en el mes de abril, pese a de que de repente o ha habido algún inconveniente en los registros o aún no ha empezado el año escolar por algún motivo, entonces se va a seguir trabajando con los 5 últimos años anteriores al año actual, ¿no? O sea, en el primer caso, igual que el primer caso, ¿no? Pero son casos muy excepcionales. Además, hay que incluir todas las nóminas adicionales de los años anteriores al año actual. O sea, los años 18, 19, 20 en el ejemplo, ¿no? Ya se tiene que tener las nóminas adicionales. Entendiéndose por nóminas adicionales, las nóminas
son registradas debido a que hay alumnos que durante el año se integran al centro educativo, son trasladados, ¿no? Cambian de centro educativo o en su defecto inician recién su año escolar, ¿no? No solamente es al inicio, en abril, sino también hay cambios a lo largo del año. Entonces, esos alumnos que se van incorporando deben estar acreditados a través de las nóminas adicionales. Es necesario solicitar esas nóminas adicionales. Y también, a su vez, las nóminas adicionales del año actual, ¿no? Hay que ir acopiándolas a medida que se vayan generando, ¿no? En lo que respecta a la estructura de la memoria descriptiva del estudio de demanda, tenemos estos 8 puntos: antecedentes, marco normativo, horizonte de evaluación, área de influencia, análisis de demanda, la cual está comprendida por la población de referencia, población de demanda potencial, población de demanda efectiva en la situación sin proyecto y población de demanda efectiva en la situación con proyecto, análisis de la oferta, la cual a su vez está comprendida por el estado situacional de la oferta actual y la oferta optimizada. El punto 7 sería la determinación de la brecha y lo que es las conclusiones, ¿no? Son los 8 puntos que deben contener la memoria descriptiva, no más que estos puntos, solamente esos 8 puntos. En lo que respecta a antecedentes, igual, estos 5 puntos son importantes, que deben estar incluidos en antecedentes. No es nada complicado, son datos que se puede sacar del banco de inversiones del proyecto, ¿no? En lo que viene a ser, pues, todos los hitos importantes que ha tenido el proyecto desde su concepción, ¿no? Lo que es la fecha de registro del proyecto en el banco de inversiones, la fecha declaratoria de viabilidad, la fecha de la última actualización de los registros en la fase de ejecución del proyecto. En la época del invierte es a través del formato 8A, ¿no? Eso es lo que nosotros requerimos. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó? El monto de inversión actualizado, el último monto también registrado con el formato 8A. Y lo que son los componentes del proyecto con sus respectivas metas, también según la última actualización realizada en el formato 8A, ¿no? Que son los registros en la fase de ejecución del proyecto. Los componentes se encuentran generalmente en la o deben ser sustraídos en la sección B del formato 8A, ¿no? Esos componentes, a su vez, como indicamos, deben ser considerados con sus respectivas metas, ¿no? Lo que son lo que es el tema de las metas físicas que compone el proyecto, ¿no? Llámese generalmente el componente de infraestructura, el componente de mobiliario, de equipamiento, capacitación y de repente alguno otro que puede ser incorporado, pero básicamente son esos 4 componentes, ¿no? Eso tienen que verlo, como le indicamos, en la parte B del formato 8A. Respecto al marco normativo, igual, la normativa incluida es la que debe indicarse en las memorias descriptivas, ¿no? Lo que es el decreto legislativo 1252 y su modificatoria, que es la que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga el antiguo Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, ¿no? Lo que es el texto único ordenado, dado a través del Decreto Supremo 242 de 2018, lo que es el reglamento del decreto legislativo, o sea, el reglamento de la norma que crea el invierte, y sus modificatorias también debe ser incluido, ¿no? La resolución directoral 01 del 2019, que es la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, invierte, ¿no? También con sus modificatorias. La Guía General para Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, que ha sido actualizada en el año 2022 y que es básicamente donde se encuentra, entre otros, los parámetros por los cuales se formula un proyecto de inversión, y también está comprendido algunos puntos importantes para lo que es el estudio de la demanda, ¿no? El instructivo de la ficha técnica estándar para el mejoramiento, ampliación, recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria del sector de educación, que es un instructivo realizado por el Ministerio de Educación, ¿no? Igual ha sido actualizado en diciembre del año 2021, y también hay algunos puntos convenientes para el desarrollo del estudio de demanda, ¿no? Si bien es cierto, es de la fase de formulación y nosotros estamos en la etapa de elaboración del expediente técnico o de reformulación del expediente técnico, ¿no? Ya en fase de ejecución, es importante porque los conceptos son generales, ¿no? Y deben ser tomados en cuenta. En lo que es el otro punto es lo que es la actualización de la norma técnica, criterios generales de diseño para infraestructura educativa y su modificatoria, ¿no? Aprobada, recuerdo, la resolución bisemestral 010 del 2022. ¿Ya?
Igual la resolución viceministerial 208-2019, que aprueba la norma técnica criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria, ¿no? Y la resolución viceministerial 104-2019, que aprueba la norma técnica criterios de diseño para locales educativos del nivel educativo de educación inicial. Estos dos puntos no necesariamente van en todos los proyectos, ¿no? Solamente van juntos cuando el proyecto, por ejemplo, tiene el nivel inicial y también el nivel primario, o los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Pero, por ejemplo, si hay un proyecto que solamente tiene primaria, solamente iría hasta el punto H, que es resolución viceministerial 208-2019. Si tiene primaria y secundaria, igual iría hasta ahí. Pero si tiene, por ejemplo, inicial y primaria, sí irían los 9 puntos que están concebidos o indicados en esta presentación, ¿no? Lo que es el horizonte de evaluación es el tercer punto importante, y generalmente también hay una serie de dificultades siempre en su concepción, y se percibe esto hasta el final de la asistencia técnica en lo que es estudio de demanda, ¿no? Bien, el horizonte de evaluación es el periodo en el que se estimarán los flujos de beneficios y costos del proyecto para evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad, ¿no? En este caso, nosotros lo que requerimos es que esté sustentado a través de un cronograma, ¿no? Debidamente sustentado. Como se sabe, el horizonte de evaluación está conformado por la fase de ejecución y fase de funcionamiento, solamente esas dos fases, ¿no? En el ejemplo que ponemos, por ejemplo, la fase de ejecución año 0 puede ser comprendida por más de un año. El ejemplo, por ejemplo, es 2023, 24 y 25, ¿no? Actualmente nosotros tenemos dando asistencia técnica a una cartera de proyectos en los cuales es difícil de que se concluya en este año lo que es la asistencia técnica para muchos de ellos. Entonces, entre el 23 y 24, por ejemplo, podría estar concluyéndose lo que es a mediados del año 24, lo que es la etapa de elaboración de expediente técnico, ¿no? Y de repente lo que resta el 24 y 25 se ejecutaría lo que es la obra física. Entonces, un año 0 estaría conformado por esos años, ¿no? No necesariamente es un solo año, pueden ser muchos años. Considerando a partir de que se declara la viabilidad del proyecto, ¿no? A partir de que se declara la viabilidad del proyecto, el primer acto que se haga posterior a eso, ya estamos en fase de ejecución y debe ser considerado eso, ¿no? Lo que es la fase de funcionamiento sí está parametrizado, que es 10 años, salvo que se demuestre lo contrario, pero en el caso de lo que es educación, básicamente es los 10 años considerarlo. Nuestro ejemplo serían de los años 26 al 35, ¿no? Los 10 años, a partir de la conclusión de la fase de ejecución. Área de influencia. Este es el punto medular de lo que es el estudio de demanda, ¿no? Es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada por la situación negativa que intenta solucionar el proyecto. Eso es puntual, ¿no? Lo que es el área de influencia no forma parte en sí de lo que es el módulo de formulación, en lo que va incluido la demanda, la oferta y la brecha. Sin embargo, es un insumo y el insumo principal para su determinación. Entonces, por eso que nosotros lo estamos considerando, ¿no? Porque lo que es área de influencia se desarrolla en lo que es el módulo de identificación del documento técnico con el cual se declaró la viabilidad del proyecto. Llámese una ficha técnica o un perfil, ¿no? Sin embargo, en el caso de nuestro estudio de demanda, generalmente hay inconvenientes cuando se declaró la viabilidad del proyecto, hay inconvenientes en la detección del área de influencia o está mal desarrollado, tenemos que volver a reestructurar eso, ¿no? Por eso que tenemos que considerarlo. Pero es parte de lo que es el módulo de identificación con lo que se ha aprobado el proyecto, ya debe ser una ficha técnica o un perfil, ¿no? Obviamente, lo que es área de influencia debe mantenerse inalterable durante toda la determinación de la demanda. No podemos cambiarla. Por ejemplo, si tenemos un área de influencia a nivel de 3 centros poblados, no podemos determinar la población de referencia y potencial, por ejemplo, a nivel de todo el distrito, porque la población de referencia y la población potencial dependen del área de influencia. Entonces, también debe estar conformada, en nuestro ejemplo, por 3 centros poblados, ¿no? Entonces, por eso que se debe mantener inalterable durante toda lo que es la determinación de la demanda, ¿no? Las partes que comprenden la determinación de la demanda, ¿no? Para su determinación, algunos de los criterios principales que se consideran son estos dos que vamos a indicar, ¿no?
Primeramente, lo que es de acuerdo a la distancia referencial y a los tiempos de referencial de desplazamiento, ¿no? Lo cual obviamente debe estar debidamente sustentado y se basa en lo que es la resolución viceministerial 104 del 2019 y la resolución viceministerial 208 del 2019, que en el cuadro que está expuesto se indica, ¿no? El nivel inicial debe tener un tiempo referencial máximo de 15 minutos con su correspondiente distancia de 500 metros. Es decir, que los niños que acuden al centro de educación, a un centro educativo de educación inicial, a lo más deberían recorrer esa distancia y que en su símil son un aproximado de 15 minutos. En lo que es primaria, debería ser la distancia de 1500 metros con un tiempo referencial de 30 minutos y lo que es secundaria, 45 minutos con una distancia de 3000 metros, ¿no? En sí, estos valores no se cumplen en su totalidad y menos aún en el interior del país, ¿no? Que son realidades muy distintas, ¿no? Básicamente esto se debe pues a lo que es el accidentado del terreno, del entorno en el país, ¿no? La geografía prácticamente, los medios de transporte y la capacidad de desplazamiento, ¿no? Entre otros variables que impiden pues que se cumpla esto a la cabalidad, pero sin embargo, en la mayoría de los casos, sobre todo en realidades del interior del país, los alumnos recorren, duplican, triplican inclusive esas distancias y más aún los tiempos, ¿no? Pero tienen que asistir al centro educativo, que en muchos casos es el único que se tiene pues en muchos kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, lo que es la distancia referencial, como su nombre lo indica, es referencial, igual que el tiempo, y no en todos los casos se cumple al 100%. Por eso de que también recomendamos que se utilice, ¿no? Y esto generalmente es, como decimos, en el interior, en zonas rurales y del interior, básicamente, de que se revise información de dónde provienen los niños que asisten diariamente al centro educativo. Es decir, las localidades de donde viven los niños que asisten diariamente a los colegios, ¿no? Y que han asistido también. Entonces, aquí lo que se requiere es realizar el análisis de las fichas únicas de matrícula, ¿no? Las fichas únicas de matrícula son documentos, al igual que las nóminas y actas, que brinda la institución educativa, pero que son individualizadas. Es decir, por cada alumno se tiene una ficha única de matrícula, ¿no? Donde está todo el performance del niño, están todos los datos, ¿no? Datos de sus padres, datos de lugar de nacimiento, dónde viven, la ocupación de los padres y, bueno, el récord que ha tenido de inscribirse en los diferentes centros educativos, ¿no? Que ha ido realizando, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar esas fichas únicas de matrícula del periodo tomado en cuenta. Así como nosotros, por ejemplo, estamos tomando 6 años, ¿no? Para revisar nuestras nóminas y actas, también deberíamos tomar un periodo de 6 años para revisar esas fichas y ver efectivamente en esos años de dónde han provenido los niños que han asistido y asisten al centro educativo, ¿no? Ahí de repente vamos a ver pues que vienen de distancias muy largas. Sin embargo, si han venido esas distancias, pueden seguir viniendo, ¿no? Nosotros no podemos cortarle el servicio por el hecho de que no se cumpla con las distancias referenciales, ¿no? Entonces, básicamente esos serían los criterios, ¿no? Primeramente, el criterio de lo que es la distancia referencial y tiempo referencial, que está normado, y el otro es revisar información, también es de primera mano del centro educativo, que son las fichas únicas de matrícula, y contrastar las localidades de donde provienen los niños, ¿no? Que nos va a dar un dato más exacto, más real, ¿no? De las localidades, así sean lejanas, ¿no? De dónde están viniendo los niños, ¿no? Estos métodos, estos dos criterios no deben indicarse de forma conjunta, ¿no? Porque generalmente no van de la mano, ¿no? Como decimos, muchas veces las localidades son muy lejanas y obviamente no van a cumplir con el primer criterio, ¿no? Hay casos puntuales en que sí, de repente van a cumplir en ambos casos, ¿no? Pero lo recomendable acá es que se enfoquen en un solo criterio, ¿no? Se ha escogido, por ejemplo, el primer criterio
no basta solamente que pongan ese cuadro, sino que también demuestren el por qué está cumpliéndose con esas premisas, ¿no? Por ejemplo, si hay niños que vienen de primaria, hay que demostrar que efectivamente la distancia que recorren son de 1500 metros, ¿no? Ya sea con información gráfica, ¿no? Y también explicada debidamente, ¿no? Mapas, tema de cuadros, ¿no? Información que demuestre que efectivamente se está cumpliendo con eso. Y si es el segundo caso, igual se tiene que hacer el análisis de las fichas únicas de matrícula, ¿no? Efectivamente, haber hecho el conteo, haber hecho la verdadera, el discernimiento de efectivamente si son las fichas están bien o no registradas, porque también hay casos en los cuales hay fichas no bien registradas, ¿no? Que eso también tienen, obviamente, no considerarlas al momento de tomar en cuenta la decisión final en el análisis, ¿no? Pero lo que se recomienda acá es de que se base uno en un solo criterio, ¿no? Y ese criterio lo sustenten adecuadamente, ¿no? Hay otra serie de repente de variantes, ¿no? Pero que podrían presentarse, pero básicamente son estos los criterios que deberían considerarse para lo que es determinar el área de influencia o reformular el área de influencia en un proyecto de inversión, ¿no? En lo que es para efectos de nuestro estudio de demanda brindado en la cita técnica que da el PRONIET, ¿no? El punto 5 del desarrollo del estudio de demanda es el análisis de la demanda propiamente dicho, ¿no? Aquí, como indicamos, hay tres poblaciones: la población de referencia, la potencial y la efectiva, ¿no? El primer punto es la población de referencia. Básicamente es población localizada en el área de influencia relacionada con el objetivo del proyecto. Nada más. Población demandante potencial es el segmento de la población de referencia, o sea, una parte de la población de referencia que viene siendo afectada por el problema que será intervenido por el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector educación es de que no se vienen recibiendo adecuadamente los servicios educativos. Entonces, solamente nos centramos en el segmento etario de esa población que está relacionada con el proyecto, ¿no? Que corresponde al grupo etario que normativamente debe asistir al nivel o niveles educativos que brinda la institución educativa a ser atendida. Por ejemplo, si es educación inicial, serán los niños entre 3 a 5 años, 3, 4 y 5 años. Si es primaria, entre los años 6 a 11 años, y si es secundaria, entre los 12 a 16 años, ¿no? Esa sería la población potencial a estudiar, no las demás edades, sino solamente ese grupo de edades indicado, ¿no? Que asisten regularmente a los niveles educativos de educación básica. Aquí, esto sí es ya temas conceptuales, ¿no? No deben ser alterados, ¿no? Y deben ser cumplidos al pie de la letra como se indica, ¿no? Los valores poblacionales y las tasas de crecimiento. Para lo que es población de referencia y potencial, deben ser trabajados con los censos nacionales 2007 y 2017. Se cuenta con información completa, inclusive a nivel de centros poblados, de todos los centros poblados del país. También hay a nivel de algunas manzanas, ¿no? De algunos centros poblados, cuestiones que no estaban incluidas en los censos anteriores, ¿no? Pero en la unidad mínima que nosotros requerimos, que es centro poblado, sí se cuenta con información a nivel nacional de todos los centros poblados. Entonces sí debe ser considerado. Igual para lo que es tasas de crecimiento. Hallar las tasas de crecimiento relacionando los dos últimos censos, ¿no? Una tasa de crecimiento intercensal entre el año 2007 y 2017. ¿no? En lo que sí hay excepciones, por ejemplo, si nosotros no conseguimos una tasa favorable para el proyecto, ¿no? O una tasa, en este caso, negativa, o hay casos muy excepcionales que las tasas son muy elevadas, ¿no? En esos casos, si nosotros tenemos alguna tasa negativa, lo que debe hacerse es revisar información de las direcciones regionales de salud de la jurisdicción en estudio, ¿no? Por ejemplo, si es la región Amazonas, debería revisarse de la Dirección Regional de Amazonas la información para poder nosotros estimar la población de referencia y potencial, ¿no? Si es que con los censos hemos divisado de que tenemos valores negativos, ¿no? Ahora, la información de la evidencia que se debe contemplar es la información posterior al último censo, ¿no? El último censo ha sido en el año 2017, entonces tienen que hacer a partir del 2018. Sí o sí,
el primer valor que deben tomar es el 2018, ¿no? Porque es el año posterior al último censo, que entiéndase que es la información oficial que tenemos. Entonces, nosotros vamos a proyectar una tasa adicional al censo, se entiende con valores poblacionales realizados por instituciones públicas que también se basan en el INEI, ¿no? O sea, las oficinas de estadística de las direcciones regionales de educación basan pues toda su data en información censal y de otras fuentes del gobierno nacional, ¿no? O sea, no es información pues que no sea hasta cierto punto información no oficial, ¿no? Pero sí requerimos de que sea información acreditada, ¿no? Muchas de las direcciones regionales, la información se encuentra en sus páginas oficiales, ¿no? En otros casos va a ser un poco más trabajoso quizás solicitarla directamente a través de un documento, ¿no? Que nos remitan, por ejemplo, del año 2018 al 22, ¿no? Si estamos en el año 23, requerimos que nos manden del 18 al 22 para que entre esos años nosotros interpolemos una tasa de crecimiento, ¿no? Sí, solo sí, como volvemos a repetir, no encontramos tasas favorables con los censos nacionales. Si encontramos tasas favorables con los censos nacionales, ya no es necesario ir a la direza, ¿no? O sea, si todas las tasas son positivas, trabajaremos con esas tasas, ya no es necesario, ¿no? Solo sí, esa información no nos es favorable o tenemos alguna o todas las tasas negativas, ¿no? Respecto a la población demanda efectiva, debe indicarse que este es el segmento de la población demanda potencial que busca activamente el bien o servicio para dar solución al problema que padece, ¿no? En el caso del sector de educación, esta población está conformada por los niños y adolescentes, en este caso son los alumnos, ¿no? Según el nivel educativo matriculado en la institución educativa a intervenir con el proyecto. En pocas palabras, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un segmento de niños de educación inicial entre 3 a 5 años, ¿no? No todos buscan el servicio, ¿no? De repente los padres no matriculan a todos los niños por algún motivo. Entonces, todo ese grupo de niños de repente no asisten a los niveles, al nivel educativo inicial, ¿no? A través de diferentes años lectivos, ¿no? Año de 3 años, año de 4 años y año de 5 años. Entonces, no es igual, pues, al valor que se acredita en la población potencial, ¿no? Sino solamente es una parte de la población potencial. Obviamente, la población efectiva debe ser menor y o igual a la población potencial, ¿no? El caso extremo es de que todos los niños de una jurisdicción asistan de una edad, por ejemplo, de 12 a 16 años, todos asistan al nivel secundario, ¿no? Es un caso, pues, que no se va a dar en la realidad, ¿no? Porque por algún motivo muchos no asisten y no estudian ni estudiarán tampoco, ¿no? Entonces, como se indica acá, pues es solamente un segmento, una parte de la población potencial que busca el servicio educativo. En este caso, el servicio educativo, ¿no? Hablando de lo que es sector educación, ¿no? Para solucionar el problema que padece, que puede ser el problema de que no es adecuado el servicio educativo que se viene implantando en tal institución educativa, ¿no? Y la unidad es a través de alumnos, ¿no? Aquí ya no es la población por edades, sino ya consideramos lo que son los alumnos, ¿no? Lo que es la población demanda efectiva, en lo que es el sector educación, se requiere hallar lo que es la población demanda efectiva en la situación sin proyecto y la población demanda efectiva en la situación con proyecto, ¿no? No en todos los sectores solicita esta desagregación, ¿no? En otros sectores solamente hay una sola población demandante efectiva. En este caso sí hay dos poblaciones demandantes efectivas. Lo que es la población demandante efectiva en la situación sin proyecto viene a ser la demanda en la que se consideran las tendencias sin la intervención del proyecto. Quiere decir de que cómo seguiría el centro educativo si nosotros no hacemos nada para solucionar sus falencias, ¿no? Sus problemas. O sea, nosotros tenemos que proyectar la población matriculada que ha venido siendo matriculada y la que seguirá siendo matriculada, por ejemplo, en el horizonte, ¿no? Para ver las tendencias, ¿no? Y para ver efectivamente, lo más probable es de que
tienda a decrecer si es que el colegio está muy deteriorado, ¿no? Entonces, que tengan que migrar a otras instituciones educativas, ¿no? Pero igual tenemos que recrear esta situación sin proyecto, de cómo sería la situación si el centro educativo seguiría dando servicios sin haber intervenido a través de un proyecto de inversión, ¿no? En lo que respecta a la situación sin proyecto, nosotros debemos considerar información de las nóminas de matrícula, ¿no? Básicamente. Entendemos pues que las nóminas de matrícula deben ser registradas en el portal Escale, ¿no? Y lo que debe ser ideal o lo correcto es de que la totalidad de alumnos que figuran en nóminas debe ser la misma que figura en el portal Escale. Pero en muchos casos no sucede eso. Entonces, si nosotros ya tenemos todas las nóminas de matrícula acopiadas, trabajemos con esa información en lugar del Escale, ¿no? Como vuelvo a repetir, lo ideal es de que la información sea la misma, pero ya hemos visto que hay variaciones. Entonces, si contamos con la información de las nóminas de matrícula del periodo indicado, 6 años, ¿no? Trabajemos con esas nóminas de matrícula. Lo que respecta a la población donante efectiva en la situación con proyecto, viene a ser lo que es la demanda en el que sus tendencias se modifican como resultado de las acciones que se vienen desarrollando con el proyecto. Es decir, dado de que ya un proyecto entra en funcionamiento, se ve los cambios realizados, ¿no? Las mejoras realizadas. Nosotros no hacemos un proyecto de inversión si es que no vamos a concebir de que hayan cambios, ¿no? Nunca vamos a querer hacer un proyecto de inversión, ¿no? Para que nuestra demanda sea decreciente, ¿no? Siempre tenemos que ser para, primero, a los alumnos que actualmente vienen a los servicios, mejorar los servicios educativos y después captar nuevos alumnos, ¿no? Nuevos alumnos y obviamente darles también todas las condiciones adecuadas para que se desarrollen académicamente, ¿no? Entonces, la población efectiva en la situación con proyecto es cuando ya vienen los cambios, ¿no? Las mejoras debido a que se ha implantado el proyecto. Es decir, se han construido nuevas aulas, se han construido nuevos laboratorios, ¿no? Por ejemplo, se ha implementado nuevos patios, nuevos ambientes complementarios, se ha dado capacitación a los docentes, ¿no? Obviamente con equipamiento y mobiliario incluido, ¿no? Con todo eso se va a ver, pues, mejoras en lo que es brindar el servicio educativo, ¿no? Y también en el performance indirectamente en el performance de los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque incentiva a de que mejoren su rendimiento y contando, pues, con una infraestructura de alta gama, ¿no? En lo que respecta a lo que es la población efectiva en la situación con proyecto, así como nosotros hemos requerido para la sin proyecto, las nóminas de matrícula, en la con proyecto se requiere información de lo que son las actas consolidadas de evaluación integral, ¿no? En estas se puede ver todo el récord académico de los alumnos, ¿no? Si es que han pasado o no de grado, ¿no? Si es que o permanecen en el grado. Algunos alumnos que por algún motivo se han retirado de la institución educativa, otros que han sido trasladados, ¿no? Inclusive aparecen fallecidos, ¿no? Entonces, esta información es relevante para que nosotros podamos utilizarla como un parámetro para pasar de una situación sin proyecto a una situación con proyecto, ¿no? Y es lo que básicamente utilizamos en nuestra asistencia técnica, ¿no? Bien, antes de continuar hay que indicar que en lo que respecta a la memoria descriptiva no es necesario, ¿no? De que se expliquen estos conceptos en la memoria descriptiva, ¿no? Muchos casos se explican los conceptos y a veces en vez de ayudar hay un retraso porque inclusive se ponen conceptos desactualizados, ¿no? Nosotros los conceptos, se entiende que la persona el profesional que está viendo esto está debidamente capacitado y sabe ya los conceptos y sabemos todos los que estamos inmersos en el proceso de asistencia técnica, ya sea por parte de los formuladores, ¿no? El equipo consultor, ¿no? El equipo de las municipalidades, gobiernos regionales, como el equipo
a cargo de la evaluación y asistencia técnica del PRONIET, ¿no? Entonces no es necesario que coloquen los conceptos. Básicamente acá lo que se requiere es de que se explique cómo se ha hallado la población de referencia, la población potencial, la población efectiva, ¿no? Incluir los cuadros que están en el Excel y darle la explicación correcta, que tampoco es pues que se presenten 5, 6, 7 hojas por cada punto. Solamente concisamente cómo se ha hallado los valores, ¿no? Qué parámetros se han utilizado, qué supuestos de ser el caso se han empleado. Todo básicamente sale de los cuadros del Excel, ¿no? No es necesario y se recomienda no colocar conceptos, ¿no? Sino solamente ir al grano, ir de frente a explicar los puntos básicamente, solamente puntualmente en lo que respecta al proyecto que se esté revisando. Bien. Aquí ya lo debe conocer la mayoría, la metodología que ha dado grandes resultados en la asistencia técnica y que se viene utilizando mayormente es lo que es proporciones y cascada, ¿no? No es la única, ¿no? No es la única, pero mayormente es la que se viene dando, ¿no? Y en la que mayormente calzan la gran cantidad de proyectos que reciben asistencia técnica por el PRONIET, ¿no? En lo que es esta metodología, básicamente, para lo que es la sin proyecto, tenemos que utilizar las nóminas de matrícula como ya indicamos, ¿no? En el caso práctico enseñado, ¿no? Es el caso, el primer caso que vimos, ¿no? Voy a poner nuevamente entre los meses de enero y marzo, ¿no? Que aún no tenemos los alumnos matriculados en el año actual, ¿no? O sea, es el caso en los cuales solamente utilizamos información de los 5 últimos años anteriores al año actual, ¿no? Entonces, vamos a proyectar un ejemplo rápidamente de ese caso, ¿no? Bien, en ese caso, por ejemplo, si tuviéramos, ya es un ejemplo del año 2022, ¿no? Hemos tomado información entre el 17, 18, 19, 20 y 21, ¿no? Ahí están los valores según nóminas de la institución educativa denominada III, ¿no? Entonces, esa es la información que debemos considerar, obviamente, después de haber acopiado todas las nóminas de matrícula, incluyendo sus nóminas adicionales, como comentamos, ¿no? Las nóminas de las cuales los alumnos se vienen incorporando al colegio paulatinamente, ¿no? No necesariamente al inicio, sino a lo largo del año por una serie de motivos. Entonces, si se cuenta con todas las nóminas completas, ya podemos hacer prácticamente ya este balance, ¿no? Entonces, tenemos ese cuadro inicial de lo que es los matriculados, y por otro lado tenemos la población potencial, se entiende ya hallada, ya obviamente ya se tiene determinadas las tasas de crecimiento, ¿no? Y ya se ha proyectado la población potencial, ¿no? Igual, tenemos que hacer la proyección considerando los parámetros que indicamos en el horizonte de evaluación, ¿no? En este caso, en el ejemplo, el horizonte va hasta el año 2033. ¿Sí? Entonces, lo que se requiere acá es hacer las relaciones pues, considerando los mismos periodos. Si hemos considerado del 17 al 21 en lo que es los alumnos matriculados, igual en el caso de la población potencial, del 17 al 21. Ahí está indicado en el segmento de color celeste lo que es la población potencial que vamos a utilizar, ¿no? Para poder hacer nuestro método de proporciones y cascada y determinar la población de efectiva sin proyecto. En lo que es proporciones, ¿no? Acá lo que se requiere es hallar proporciones relacionando a la población potencial con los matriculados. Acá solamente lo consideramos para el primer grado, ¿no? En el ejemplo, en el primer grado tenemos a los niños en el año 2017, 7 niños, 2018, 4 niños, 19, 5, 20, 5 y 21, 3. Son los que están indicados en el cuadro superior y los vamos a relacionar con la población involucrada que han asistido en esos años. Por ejemplo, en el año 2017 hubieron 12 niños que vivían en las jurisdicciones, se entiende en el área de influencia, ¿no? De esos 12 niños solamente fueron 7, ¿no? Entonces, vamos a hacer la relación
esa relación de 7 a 12 niños. Igual en el caso del año 2018, 2019, 2020. O sea, vamos a considerar los años, los grupos de 12 años, 12 y 13 años del 2021 para lo que es la población demandante potencial, ¿no? Para analizarse. Entonces, en ese caso vamos a sacar proporciones año a año. En la primera proporción sería, en el año 2017 hubieron 7 niños matriculados y 12 vivieron en la jurisdicción en estudio. Entonces, la proporción es 7 entre 12, 0.598. Igualmente vamos a hacer para todos los demás años. Por ejemplo, en el año 2021 vamos a dividir 3 entre 13, sale esa proporción. Al final vamos a sacar un promedio de todas esas proporciones, ¿no? 0.381 es el promedio de las 5 proporciones señaladas. Y ahí tendría esa proporción, 0.381, sería la proporción a utilizar, ¿no? O la primera proporción hallada para lo que es el segmento de 6 años. Para lo que es en lo que es la metodología de la cascada, la idea es obtener relaciones de alumnos que pasan de grado, ¿no? Si, por ejemplo, estuvieron el año anterior en el primer grado, este año van a estar supuestamente en segundo grado, entonces hay que hacer la relación de la cantidad de alumnos pues, que han pasado de grado, ¿no? Esta se utiliza para todos los grados que vengan, ¿no? En el ejemplo es un colegio de primaria, entonces vamos a utilizar la cascada para el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto grado, ¿no? Igual que en el caso anterior, tenemos la matrícula de niños 7, 4, 5, 5, 5 y 3 para el primer grado. Y lo que es la matrícula del segundo grado, como vimos en el cuadro, son 5 alumnos del 2017, 7 del 2018, 5 del 19, 6 del 2020 y 4 del 2021. Vamos a relacionar esas cantidades, ¿no? Pero en forma cruzada, ¿no? Entonces, la proporción que pasa de año, ¿no? En la primera proporción, hemos relacionado los matriculados en el segundo grado, que son 7, entre los matriculados en el primer, o sea, esos alumnos que actualmente o que estuvieron en el año 2018 en segundo grado, en el año anterior estuvieron en el primer grado en el año 2017. Y también fueron 7. Entonces hay que dividir 7 entre 7 y da un valor de una proporción de 1. En la siguiente proporción, que es 1.250, es que en el segundo grado, en el año 2019, hubieron 5 niños o 5 alumnos matriculados en segundo grado. Y en el año 2018 hubieron 4 de primer grado. Es decir, hallando la relación 5 entre 4, 1.25 quiere decir, ¿no? La primera interpretación es de que los 4 niños pasaron de grado y se incorporó un niño más que en ese momento, hasta ese momento no estudiaba en el centro educativo, ¿no? Por eso es de que la proporción es mayor a la unidad. Y así sucesivamente se realiza las proporciones de forma cruzada de los siguientes años, ¿no? A diferencia del método de proporciones, aquí nos va a dar o sea, todo el cálculo va a ser con un valor menos, ¿no? Si en el método de proporciones eran 5 valores, aquí va a ser un valor, solamente 4 valores, ¿no? 4 cantidades que van a considerarse para sacar un promedio, ¿no? Igual el promedio va a ser sacado de todas las proporciones. En este caso, el promedio de 1.047 es el promedio de las proporciones que van del año 2018 a 2021, ¿no? 1.0, 1.2, 1.25, 1.20 y 0.8 son las proporciones que nos dan un valor de 1.047, ¿no? Igual en el caso de lo que es tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado, ¿no? En tercer grado relacionamos el segundo con el tercer grado. En el cuarto grado relacionamos el tercer y cuarto grado. En el quinto grado relacionamos el cuarto y quinto grado. Y en el sexto grado el quinto y sexto, ¿no? Y así sacamos todas las proporciones, ¿no? El cuadro de proporciones, en resumen del ejemplo, está en la parte inferior de la lámina mostrada, ¿no? En el caso del primero, ustedes pueden ver 0.381, se repite entre el año 2022 hasta el 33, ¿no? Es el primero que
el primer valor que hallamos, 0.381, como se muestra, ¿no? El segundo valor, 1.047, también es mostrado ahí, ¿no? Es decir, ese promedio se va a mantener inalterable hasta el final del horizonte, ¿no? En este caso, nuestro horizonte es hasta el año 2033, ¿no? Ahora, precisiones que hay que hacer, ¿no? En todos los grados utilicemos el promedio geométrico, ya sea para el método de proporciones o de cascada, ¿no? No el aritmético, sino el promedio geométrico de las proporciones, ¿no? Ahora, se recomienda aquí, ¿no? Y debería hacerse así, que cuando el promedio geométrico hallado sea menor a 1, por ejemplo 0.9, ¿no? Y a su vez sea menor a la proporción del año anterior, vamos a suponer de que nuestro promedio de todas las proporciones, según el método de cascada, nos sale 0.9, nuestro promedio. Y nuestro promedio o nuestra proporción anterior, por ejemplo, en el año 2021, que en el ejemplo es el año anterior a los promedios, nos saliera 0.95, o sea, un poco más al promedio, utilicemos al final la mayor, que en este caso sería la del año, ya no utilicemos el promedio, ¿no? Pero eso solamente se da en el caso de que las proporciones sean menores a la unidad. Cuando son mayores, no. Con los mayores hay que trabajar con los promedios, ¿no? Pero cuando son menores a la unidad, para no generar, pues, mayores distorsiones a la secuencia de datos, trabajemos de esa forma, ¿no? Solamente en el caso de que sean menores a la unidad. Ahora, para lo que son las proyecciones, ¿no? Para el primer grado, la proporción hallada debe multiplicar, en este caso, en el ejemplo es 0.381, debe multiplicarse por la edad de 6 años de dicho año. En el ejemplo que tenemos, por ejemplo, en el año 2022 eran 13 niños, 2023 13 niños, 24, bueno, y hasta el 33 que eran 15 niños, o sea, ese valor hallado de 0.381 debe ser multiplicado por cada uno. Y el producto de esa operación nos va a dar la población efectiva del primer grado, ¿no? En este caso. En el ejemplo tenemos 5 niños en el año 2022, 5 niños en el 2023 y así sucesivamente hasta 6 niños en el 2033, ¿no? De haber hecho esa operación, ¿no? Y para el caso de lo que es del segundo a sexto grado, vamos a utilizar el método de cascada, al igual que así como lo utilizamos para hallar las proporciones, ¿no? Para hallar todas estas proporciones halladas, ¿no? Tomando valores de años anteriores en nuestro análisis, igual vamos a hacer para las proyecciones, ¿no? Por ejemplo, para obtener los valores del sexto grado en el año 24, hemos multiplicado los alumnos matriculados en el quinto grado durante el año 2023, que en este caso fueron 5 alumnos, ¿no? Se ve aquí en la pantalla que fueron 5 alumnos en quinto grado en el 2023. Por la proporción correspondiente al sexto grado, ¿no? Que en este caso fue de ser 1.088, tal y como la hemos ya determinado, ¿no? Y está tanto en el cuadro de determinación como en el resumen, en lo que dice proporciones, ¿no? Que es 1.088. Entonces, ese resultado de multiplicar 5 alumnos por 1.088 nos da 6 alumnos, ¿no? Y así tendríamos, si hacemos el resto de valores, ya determinada y proyectada la población de edad efectiva sin proyecto. Lo que es la población de edad efectiva con proyecto, igual si utilizamos el método de proporciones y cascada, ¿no? Pero aquí, a diferencia de que utilizamos las nóminas, utilizamos las actas de consolidadas de evaluación integral. En el caso de nuestro ejemplo, estamos en el primer segmento de lo que es, suponiendo, los meses en que aún no tenemos un nuevo año escolar, por decir, enero y marzo. Entonces, igual que hemos tomado un periodo para hallar la población efectiva sin proyecto entre los años 17 al 21, acá también tomamos igual 17 a 21, ¿no? Revisamos las actas consolidadas y sacamos la performance de los niños, ¿no? Quienes han aprobado o quienes han pasado de año, ¿no? Quienes han permanecido o han desaprobado, ¿no?
quienes se han retirado y trasladado, ¿no? De haber revisado todas las actas de los años 17 a 21. En el ejemplo, ¿no? Que está puesto ahí, no tenemos ningún desaprobado en esos años, tenemos un retirado en el año 2019 y un alumno que ha sido trasladado a este centro educativo o